Hola, buenas noches o buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Giovanni. ¿Cómo vas? Daniel, un saludo. A Jonathan también. ¿Cómo van todos? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien, 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 todo muy bien. Muchas gracias. Profe, qué pena, le puedo hacer una pregunta. Es respecto a las notas, es que aún no están. ¿Las notas? Sí, a mí no me aparecen, digamos, ingreso a calificaciones y aún no me aparecen. Entras a... A mí tampoco. ¿Ustedes han entrado acá de Musoft? Sí, señor. Profe, ¿nos puede recordar cómo se ingresa a Academuso? Perdone. Ya comparto pantalla. Entonces, pues nada, básicamente entran a la página de la universidad. Buenas noches, profe, qué pena, yo hasta ahora me puede conectar, su merced me puede dar como un repasito de lo que se ha visto. ¿Ahorita? ¿De lo que hemos hecho hasta ahora? Sí, sí, señor. No, apenas acabamos de entrar y me están preguntando que cómo entra uno a Academusoft. Simplemente eso es lo que hemos hecho. Ok, gracias, Tranquila, profe, qué no hay pena, es que problema. como vi la pantalla, sí, yo dije, ya están avanzando. No, tranquila, no hay ningún problema. Gracias, profe. Ok, entonces ustedes entran directamente ahí bueno, entran por la página de la universidad, acá en campus, ingresan al sistema de gestión Academusoft, ¿sí? Y ahí les va a pedir, les va a decir, aparece este botón en verde que dice ingresar a Academusoft, lo oprimen y les pide sus credenciales de acceso, su usuario y su contraseña, ¿ok? Y aquí pues uno simplemente se autentica, ¿no? Me voy a salir de acá, me voy a autenticar para mostrarles que sí funciona. Entonces aquí yo ya tengo mis credenciales de acceso, perdón. Aquí ya digité mi usuario, mi clave. Y simplemente le doy ingresar. A mí me sale así por lo que soy docente, entonces académico docente. Me aparece aquí la sección de calificaciones o puedo darle sí, démosle en calificaciones aquí en el más y me aparece ver calificaciones y aquí pues yo lo único que hago es seleccionar la materia. Entonces, por ejemplo, introducción a las normas internacionales. La marco y le digo ver calificaciones. Ay, ya sé que lo de lo del taller. Yo pensé que era que, no sé, ya entendí que era lo que me decía. ¿Quién era Mónica? Sí, sí, Fue la señor, que me... sí, señor, lo del taller y lo de lo del examen, que pues usted nos dio la oportunidad de presentarlo el sábado.
Y su merced ok. dijo que el día lunes ya estaba actualizado, ya se podía ver. Sí, lo que pasa es que esa nota me tocó mandarla por formato de corrección de nota, porque ya no era como antes que uno entraba y corregía directamente en la plataforma. Ahora le tocó no justificar por qué pasa eso, no sé qué, y para que quede sentada la nota directamente en el sistema de información. Yo supongo que eso de quedar listo entre el viernes, entre mañana y el viernes, porque pues digamos que ese día hubo varios y de todos me tocó hacer formato de corrección de nota, por eso es que todavía no aparece corregida, ¿ok? Y lo del taller ya lo califiqué, pero no he pasado no he actualizado la nota acá en Academusoft. Entonces ya me anoto acá. ¿Y lo llamaron de bienestar? No, profe. No, nada. No, no, Vea señor. pues, vea pues. Y entonces sí te diste cuenta por dónde era, Giovanni, Sí, sí, profe, ya. ¿sí? Ah, ok, Sí, perfecto. yo le ¿Listo? pagué. No Muchas hay gracias, ningún profe. problema. No hay problema por eso. Bueno, entonces, pues nada, yo creo que vamos a iniciar ya. Entonces, hoy vamos a ver un tema, es bien interesante. Lo he denominado impacto de las NIF en la lectura de los estados financieros. ¿Ok? Es un tema que tiene dos componentes, tiene como un 40% teoría y un 60% práctica. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo práctico? Es básicamente analizar cómo las empresas hicieron todo el proceso de convergencia a los estándares internacionales. ¿Ok? Digamos que no fue una cuestión como tan fácil de hacer, tuvo sus complicaciones y es lo que vamos a entrar a analizar, ¿listo? Y vamos también a interpretar eh, qué fue lo verdaderamente importante con ese, es decir, qué tanto le pegó a los estados financieros o a las cifras de los estados financieros el habernos pasado al estándar internacional, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista es la manera en cómo vamos a desarrollar la actividad, ¿listo? Entonces, espérenme porque esto no está abordándome bien cuando compartí pantalla. A ver si ahora sí me permite. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a arrancar. Se me está ahí como medio bloqueando el tema. Ah, bueno, pero ahora sí lo cogió bien. Listo. Entonces, si tal y como les venía contando, el objetivo de esta sesión es hacer ese análisis de realmente cuánto fue lo que impactó en los estados financieros haber hecho ese proceso de convergencia, habernos pasado de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que era la contabilidad antigua, a implementar el estándar internacional. Eso, digamos que sobre todo en multinacionales, el impacto fue muy fuerte, ¿sí? Entonces, imagínense que usted es la persona encargada de realizar el proceso de convergencia en la organización. Usted lo hace y cuando lo culmina, se da cuenta que la utilidad que tenía
qué sé yo, en 1.000 millones de pesos, esa utilidad, por haber hecho el proceso de convergencia, le bajó a 450 millones de pesos. Entonces, en ese proceso se desaparecieron 650 millones de pesos. Entonces, ¿cómo le explica uno eso a una junta directiva o a una junta de socios? Es bien complejo, pero pues básicamente es lo que vamos a entrar a revisar. ¿Listo? Ese proceso, como les decía, pues tuvo muchas complicaciones desde todo punto de vista, ¿sí? Digamos que Colombia es uno de esos países de América Latina que de manera más tardía llevó a cabo el proceso de implementación de esos estándares internacionales en el país, ¿sí? Y pues eso fue un hecho que seguro pues ha impactado o ha impedido a nuestra economía insertarse rápidamente en una economía globalizada en la que pues las NIF son el estándar para poder entender e interpretar los estados financieros de cualquier empresa independientemente de dónde se encuentre localizada. Que ese es el verdadero plus que tiene el habernos o el haber implementado el estándar internacional acá en Colombia. Entonces, digamos que con la globalización y no solamente la globalización, sino también todo lo que es esa rápida evolución de los negocios, eh, todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas entre naciones, todos los tratados de libre comercio que se viven firmando, eh, que se han firmado tiempo atrás y que van a seguir firmando de aquí en adelante, eh, todo lo que tiene que ver con esas alianzas, esos acuerdos, en fin, todo ese tipo de cosas, todo eso ha permitido a las empresas acceder a nuevos mercados transnacionales, ¿ok? Sin embargo, digamos que algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas son, entre otras, no contar con sistemas de información contables y financieros que sean uniformes y homogéneos para esa comunicación, ¿sí? Eh, Han carecido de análisis e interpretación, ¿sí? Un análisis y una interpretación que les pueda permitir utilizar políticas armonizadas a nivel mundial, en donde pues, la información reportada por las empresas no solamente tenga yo acceso a esa información, sino que yo la comprenda, que yo sepa qué significa esa información, que yo pueda leer esa información y pueda deducir si la empresa está bien o está mal, si puedo invertir en esa empresa o más bien sigo buscando otra, ¿ok? Entonces, digamos que eso, todo ese tipo de situaciones, pues llevan a tener ese mar de dudas en las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se contaba anteriormente con una información comprensible, no había confianza en esa información, ¿sí? Y aparte de eso, era confusa, no era fácil de comprender. Entonces, y a eso súmele todo el hecho de los escándalos que han habido a nivel de empresas, en donde, pues directa o indirectamente, ahí ha estado involucrado el contador, han estado involucrados los auditores, ha estado involucrada la presidencia o la gerencia de las organizaciones. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues es entendible que los dueños de las empresas, los accionistas, las personas del común, los futuros accionistas, pues estén ávidos de ese tipo de información, ¿sí? Necesitan tener esa información y sobre todo que la información que le estén mostrando sea confiable y sea transparente. Entonces, digamos que todo lo que tiene que ver con las pequeñas y las medianas empresas, ese grupo específico del sector empresarial, pues tuvo que realizar un mayor esfuerzo para poder adaptarse a esas nuevas exigencias que trae todo lo que es la aplicación de los estándares internacionales. Entonces, como les decía, en la sesión de hoy, dime. Ok, en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a realizar un análisis sobre esos principales impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora a partir de qué? De la implementación de los procedimientos NIF, haciendo un paralelo entre el modelo anterior, es decir, vamos a mirar el estado financiero de esa empresa bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, bajo la contabilidad antigua y los procedimientos NIF. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues la temática va orientada a eso, ¿sí? Eh, Vamos a ver acá, entonces les comentaba que pues
Colombia implementó de manera tardía el proceso de implementación de las NIF. Aquí me quedó redundante, perdón. Las relaciones económicas entre las naciones se han fortalecido cada vez más. El hecho de no contar con sistemas de información contables y financieros homogéneos para su comunicación fue una talanquera. Digamos que eso fue lo que fue el disparador, fue lo que nos motivó a levantar la mano y decir, oiga, sí, déjenme yo hago parte de esa implementación de las NIF en Colombia para que todos podamos tener una cabida mucho más fácil en el mercado global. Y por último, pues los impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora, eso es lo que vamos a entrar a analizar y ver cuál fue el impacto que se tuvo en ese tipo de empresas, ¿ok? Entonces partamos de lo que son las necesidades. Digamos que en el mundo de los negocios, bueno, se ha creado la necesidad de la presentación, se ha creado también la necesidad de la lectura y de la interpretación de estados financieros, pero hechos de una manera uniforme, ¿ok? Y que se pueda hacer en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué se busca con esto? Básicamente la generación de información, pero de una información de buena calidad, ¿ok? Una información que sea más acorde con las necesidades de usuarios que trascienden las fronteras, ¿sí? Y para el caso colombiano específicamente, pues se espera que los proveedores de capital extranjero entiendan y tengan más confianza en las cifras financieras que presentan las compañías a partir de esa implementación del modelo NIF y además de, digamos que de coadyuvar en la toma de decisiones gerenciales lo más asertivas posibles. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que el tema ha sido algo complejo. No ha sido muy, digamos que al comienzo no fue nada fácil, fue un tema bien delicado. Se cometieron todos los tipos de errores que habían y los que no, nos los inventamos y los cometimos, ¿ok? Pero eso hizo parte de ese proceso de formación, ¿ok? Yo creo que no hubiéramos podido llegar al grado de madurez en el cual se encuentra hoy Colombia a nivel de la implementación de las NIF si no se hubieran cometido todo ese tipo de errores, si no nos hubiéramos estrellado de frente con ese proceso de implementación. Entonces yo creo que eso entre lo malo, pues vea que deja buenas enseñanzas, nos permitió, pues, como dice mi mamá, hay personas que les gusta madurar a los golpes. Pues aquí nos tocó madurar a los golpes definitivamente. Y era que no había otra opción. Estábamos contra las cuerdas, ¿sí? Entonces, pues de esa forma se tuvo que surtir ese proceso. Entonces había unas necesidades por parte de los empresarios de poder presentar, de poder leer e interpretar los estados de esos estados financieros, pero para eso se necesitaba que los estados financieros fueran uniformes, ¿ok? Que no cada quien presentara la información como quisiera, a su gusto, a su estilo, ¿sí? Sino que existe ya unos parámetros, unos estándares que nos dicen, mire, si usted va a presentar un estado de situación financiera, entre paréntesis, balance general, tiene que por lo menos contemplar estas características. Entonces ya esos estados financieros, cuando los toma una persona que no pertenece a la organización, sino puede ser un futuro accionista, él toma ese estado de situación financiera, lo lee y ya sabe perfectamente cuál es su estructura. ¿Ok? Y eso es bastante bueno, porque anteriormente ese tipo de cosas se prestaba incluso para esconder información, para no hacerla tan relevante, para ese tipo de cositas era un poco delicado y pues digamos que desde ese punto de vista eso se permitía o eso llevaba implícito el hecho de poder cometer fraudes. En segunda instancia, entonces se habla acerca de la generación de una información de mejor calidad, de una información más acorde con las necesidades de usuarios que trascienden las fronteras. Se habla también acerca de unos proveedores de capital extranjeros que entiendan y tengan más confianza en las cifras financieras. Y por último, poder coadyuvar en la toma de decisiones gerenciales. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí en este punto, ¿cómo ha sido la evolución de las NIF en el mundo? ¿Cómo nos fue con eso? ¿Ya se acabó? ¿Ya todo el mundo lo implementó? Dime. ¿Alguien quiere participar? Ok.
Entonces, esto es básicamente una línea de tiempo muy, muy concreta, en donde nos dice que desde el año 1973, voy a aprender aquí esto, en donde nos muestra básicamente que en el año de 1973 fue cuando nació el Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad, nuestro famoso IASI, ¿ok? Con participantes de Austria, Canadá, Francia, Alemania y Japón, entre otros países. Eso fue en el 73. Entonces, imagínense todos los problemas que ya habían surtido para que el mundo dijera, oiga, desde el año 73, empezar a decir, oiga, tenemos que estar mirando en una estandarización de la información financiera porque esto es una locura. Cada quien hace lo suyo como lo quiere hacer y lo presenta de la manera que más le conviene y eso pues lleva o deriva en ocultar información, en mostrar solo lo que se quiere, etcétera, etcétera. Y un caso de esos típico fue todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, las empresas, pues con esa crisis tan terrible, pues las empresas empezaron a implementar triquiñuelas dentro de su información financiera para poder acceder a créditos, para poder acceder a que más personas decidieran invertir en sus empresas y obviamente cuando acaba la Segunda Guerra y todo lo que esto trajo consigo, pues llevó a que muchas de esas empresas quebraran y comienza a generarse ese tipo de alertas en la sociedad en donde se dice, oiga, no podemos seguir exponiendo el capital de las personas en un mercado en donde no hay ningún control, en donde no hay mecanismos fuertes que permitan proteger los recursos de esos inversionistas, ¿ok? Pero entonces, mire, esto, en esta época, esto nació de una manera muy incipiente, era un IASI, casi que los que asistían a ese comité eran personas que lo hacían como por hobby, como que no tenían nada más que hacer o ya eran pensionados, ¿sí? O era algo que, bueno, veámonos cada 15 días, y allá iban y echaban globos y algo bueno salía de vez en cuando y pues sí, eso era chévere y quedaban contentos, pero si esto quería tener un impacto mundial, se tenía que hacer algo mucho más serio, ¿ok? Entonces, por allá en 1995, el IASI y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el famoso IOSCO, llegan a un acuerdo para completar ciertas normas para 1999. O sea, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estos señores de manera un poco altruista, bueno, más que altruista, eh, como de buena fe, como de chéveres, eh, estaba teniendo un impacto. De pronto decían, oiga, esta gente va por el lado que es. Deberíamos seguirlos apoyando, deberíamos formalizar eso aún mucho más. Entonces es cuando esta Organización Internacional de Comisiones de Valores les dice al IASI, oiga, hágale, formalice, dedíquese a esto de tiempo completo, les vamos a pagar, pero dedíquese para que me saquen unas normas específicas que me interesan poder implementar a nivel de las empresas que van a cotizar en bolsas de valores, ¿ok? Y para eso les dieron 4 años. Básicamente el IOSCO se compromete a revisar las normas fundamentales para adoptarlas para ofertas de valores transfronterizas, es decir, empresas es decir, compradores de acciones de otros países para que puedan llegar a un mercado de valores en donde la información sea plenamente confiable y se pueda tener garantía en esa información. Luego de eso, en el año 2000, el IASI se compromete a reestructurarse en un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a tiempo completo y asimismo completa su establecimiento de normas. Esto fue hasta el año 2000. Entonces pasa de ser el IASI a convertirse en el IASB. ¿Listo? En el 2001, la Fundación NIF, o sea, como se dice en inglés, la Fundación IFRS, nombra como presidente a Paul Volcker y como presidente de la Junta a David Tweedy. La Junta, básicamente, ¿qué es lo que hace? Celebra su primera reunión y adopta las normas del IASI. Entonces ya tenía un insumo. Entonces el IASB, ¿qué dijo? Pues no vamos a ser tan bobos de arrancar de ceros otra vez porque esta gente, imagínense, tienen 27 años de existencia, ¿sí? Y vamos a echar todo el trabajo a la borda. No, no, no. Recojamos eso, lo vamos madurando porque como ahora sí nos van a pagar y estamos aquí de tiempo completo y ya somos más y tenemos un edificio y todo esto, entonces ahora sí
vamos a meterle el diente a esto y vamos a formalizarlo. Pero, entonces ya digamos que el IAS sí había sacado una gran cantidad de normas internacionales de contabilidad y el IAS sí dijo, bueno, pues tenemos de dónde arrancar. Entonces, vamos a tomar ese primer insumo. ¿Listo? Luego, por allá en el 2002, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos adopta el acuerdo de Norwalk para mejorar y hacer el proceso de convergencia de las normas NIF y los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos, los famosos US GAAP. ¿Ok? Eso fue en el 2002. Ya en el año 2003, el IASB presenta la emisión en directo por Internet de sus reuniones. Imagínense, estaba recién instalado Internet, estaba medio saliendo a flote y ya, pum, de una se fueron por hacer reuniones vía Internet. ¿Ok? Y se crea pues una primera agenda de asuntos que trata lo que son el primer estándar de las NIF. ¿Listo? En el 2004, el Consejo completa reformas a priori a las normas NIF en preparación para la adopción por primera vez de las NIF en los diferentes países. Entonces, ¿qué les dice? Dice, ok, mire, si usted quiere adoptar las NIF, entonces cierre contablemente ese periodo, cierre contablemente bajo esos principios que rigen su contabilidad en su país y haga este proceso de convergencia, es decir, cree un estado de situación financiera de apertura con el objetivo de poder pasar esa información que usted tiene en la contabilidad antigua al estándar internacional, que ese es el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Luego, por allá en el 2005, en Europa, 7.000 empresas en 25 países cambian de normas de contabilidad nacional a las normas NIF. ¿Ok? Esto tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Porque es que cuando yo como empresa levanto la mano y digo, oiga, sí me interesa lo de las NIF, pues yo no me puedo desentender de la parte contable propia de mi país, porque es que yo todavía debo seguir, yo sigo perteneciendo, yo tengo mi residencia fiscal en ese país y yo tengo que seguir declarando impuestos con base en las reglas de ese país y aparte, la forma de declarar esos impuestos se hace con base en la información contable. Entonces yo no puedo decir que, entonces ahora yo venía pagando 2.000 millones de pesos anuales, ahora solamente le voy a pagar 700 porque es que como yo me pasé a NIF. Entonces, pues eso no se puede hacer así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacían algunas empresas? Porque estas 7.000 empresas de 25 países dijeron, me voy a cambiar a NIF. No era que reemplazaran completamente eh, su contabilidad como la tenían en ese país. Lo que hicieron ellos fue, y esto va a sonar raro, pero es como tener una especie de doble contabilidad, una contabilidad regida por las normas contables propias del país, por esos principios de contabilidad generalmente aceptados en cada país, y al lado tenían las NIF. O sea, hicieron todo ese proceso de convergencia a NIF y con eso podían tener estados financieros bajo las normas internacionales, bajo el estándar internacional, y con eso tenían acceso a las bolsas de valores. ¿Ok? Eso fue lo que los motivó. Dice también que en el 2005, al mismo tiempo, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros adoptaron las NIF. ¿Ok? Entonces, ya se empieza a ver que el tema está formalizado. ¿Por qué? Porque ya desde el año 2000 a estas personas se les está pagando, a estas personas se les exige unos resultados, estas personas trabajan con base en un plan de trabajo y eso es lo que permite que muchos países digan, bueno, esto ya se puso serio, entonces ahora sí, yo me paso a eso. Entonces comienzan a dar el paso hacia las NIF, Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Sudáfrica, entre otros, a el estándar internacional, a las NIF. Luego, por allá en el 2006, la Junta y el Congreso de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos programa acelerar la convergencia. En Estados Unidos esto no cayó muy bien. ¿Y no cayó muy bien por qué? Porque si en algo es fuerte Estados Unidos es en su parte contable. Y a pesar de que es fuerte, les hacen tremendos goles, ¿no? Pero digamos que eso ha llevado a que Estados Unidos pues cada vez fuera mejorando y creando muchos más controles en la parte contable y financiera de las empresas. ¿Por qué? Porque es que Estados Unidos literalmente vive de lo que pagan de impuestos
tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Entonces ellos se hicieron pilos y dijeron, si yo dependo, si esa es mi fuente, mi mayor fuente de ingresos, pues yo a eso le voy a poner todos los controles para estar monitoreando que todas las personas paguen su impuesto justo, ¿ok? Entonces comienza a desarrollar toda una cantidad de controles y le funcionaba, ¿sí? Cuando de un momento a otro le dicen, oiga, ¿por qué no se pasa a las NIF, hermano? Es que si usted se pasa a NIF, todo Latinoamérica se pasa, porque todos dependemos de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, si el día que quiera decirnos, bueno, vamos a hacer tratado de libre comercio, ay, mis amores, pero yo lo necesito que estén en NIF, si no, no podemos. Miércoles, ahí ya nos empezarían a apretar. Entonces, pues digamos que desde ese punto de vista, el comprometer a Estados Unidos con el proceso de convergencia a un estándar internacional era más que estratégico, ¿ok? China aplica las normas de contabilidad sustancialmente en línea con las normas NIF. En el 2007, el Consejo de Normas de Contabilidad, o sea, el IASB, firma un acuerdo de cooperación con Japón para que Japón también dé su salto al estándar internacional. Más de 100 países exigen o piden permiso de uso de las normas NIF y otros establecen unas líneas de tiempo para adoptar las mismas. Esto en el 2007, imagínense, 100 países ya alzaron la mano. En el 2008, la Junta y el FASB forman un grupo asesor de la crisis financiera para dar respuesta conjunta a la crisis. Recuerden que en el año 2008 fue la famosa crisis financiera, en donde, pues digamos que muchas entidades financieras quebraron. Básicamente, el autor de toda esa crisis financiera fue Lehman Brothers, que pues muy olímpicamente y digamos que haciendo uso de malas prácticas empresariales, comenzaba a dar créditos a diestra y siniestra. ¿Qué era el Lehman Brothers? Era una institución financiera que se dedicaba, entre muchas otras cosas, a brindar créditos hipotecarios, ¿ok? Y básicamente lo que hicieron fue tratar de sacar muchos, o sea, dinamizar muchísimo el sector inmobiliario en Estados Unidos. Y cuando había muchas ventas, el precio del mercado el precio del mercado inmobiliario iba subiendo. Entonces, arrancaban hoy tuvimos 2.000 ventas de bienes inmobiliarios en todo Estados Unidos. El día de mañana ya eran 2.500. La semana siguiente ya estábamos hablando de 3.100 y así iba creciendo. Y obviamente, en la medida que el mercado era tan atractivo, pues el precio iba subiendo. Entonces, ¿cuál era el mercado principal de Lehman Brothers? Básicamente, el mercado latino, sobre todo los inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, si a usted le dicen, oiga, mire, le tengo la casita con la que usted siempre ha soñado, imagínese usted inmigrante echando hambre y lo único que quiere es llegar y llevarse a su familia porque es que así como está viviendo usted solo trabajando y durmiendo en una pieza ya arrinconado, pues digamos que eso no es vida. Entonces, el anhelo de un inmigrante es tener a su familia alrededor. Entonces, cuando le pintan la casa y le dicen, no, ya con esto usted es más fácil que le den la ciudadanía. Ay, hermano, usted se para en las pestañas para poder conseguir ese bien inmueble. Entonces, muchos inmigrantes comienzan desaforadamente, vía Lehman Brothers, a adquirir esas viviendas. Pero ¿qué pasa? Como Lehman Brothers se dio cuenta que el negocio era pulpito, pues le pareció chévere empezar a subir los precios y suba precios y suba precios y creó toda una burbuja inmobiliaria en donde, ¿qué pasa cuando usted un globo lo coge y le comienza a echar aire y échele aire y échele aire? Pues llega el momento en que ¡pum! Revienta. Eso mismo pasó con la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Bueno, por un lado era vender como locos casas y apartamentos. Pero por lo general esos bienes deben ir amparados con unos seguros. Seguro contra incendios, seguro contra terremotos, seguro de vida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo muchas empresas? Sobre todo, digamos que el sector asegurador es muy fuerte en Inglaterra. Entonces, Inglaterra se fue a donde Estados Unidos y le dijo, venga,
específicamente a donde Lehman Brothers. Le dijo, oiga, chiqui, déjeme meter al negocio porque a usted le está yendo re bien y yo le puedo vender los seguros más baratos. Y le dijo, listo, hagámosle, si me los va a dar más barato, pues de una. Y entonces se empiezan a aliar Lehman Brothers con esas aseguradoras grandes a nivel mundial. ¿Y qué pasa? Que la burbuja estalló en el año 2008. ¿Y a raíz de qué? Muchas personas ya dijeron, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo pagar, ya este tema se desbordó, yo tengo que tomar una decisión, o pago este crédito o cómo. Y no puedo hacer las dos cosas. Entonces yo más bien tome su bien inmueble, olvídese de mi deuda, prefiero perder eso, pero tener tranquilidad. Y comienza a reventarse eso. Cuando estalla, y bueno, aparte, digamos que el gobierno de Estados Unidos sabía que Lehman Brothers estaba haciendo esas malas prácticas, ¿sí? Y le decía, oiga, hermano, pilas que usted está haciendo eso mal, eso está prohibido y lo voy a sancionar. Pum, lo sancionó una vez. Le dijo, y sigue haciendo la misma, lo voy a volver a sancionar. Lo sancionó 2 veces y siguieron en las mismas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando una entidad financiera en un país específico, en este caso en Estados Unidos, empieza a quebrar, por lo general eso se lleva más empresas del sector financiero por delante. En este caso, muchas entidades de aseguradoras de Inglaterra fueron las que quedaron en quiebra también. ¿Por qué? Porque Lehman Brothers quebró, ellos tenían mucho dinero invertido en Lehman Brothers, eso también se acabó y llevó a que se desatara la gran crisis. Entonces no solamente fue Lehman Brothers, sino que hay otras entidades financieras que también estaban haciendo negocios con Lehman Brothers, quebraron vía ese truco. ¿Cuál fue la diferencia? Que el gobierno ayudó a las otras entidades financieras y a Lehman Brothers sí la dejó morirse. Entonces, es básicamente como el resumen muy concreto de lo que pasó en esa época, en el 2008, la crisis financiera. Y aquí en esa época, en el 2008, Malasia y México anuncian su intención de adoptar las normas NIF. ¿Ok? En el 2008. En el 2009, la Junta de Vigilancia de la Fundación NIF establece una mayor responsabilidad pública y emiten las NIF para las pymes. Eso tenía un gran problema porque digamos que ellos estaban legislando para las grandes empresas. ¿Por qué para las grandes empresas? Porque son las que mayoritariamente cotizan en bolsa. Entonces querían controlar ese mercado para que una persona como usted y como yo, que quisiéramos ir a comprar acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues pudiéramos tener, por un lado, acceso a la información financiera, pero por otro, que la pudiéramos entender, que esa información fuera confiable, que fuera precisa y me permitiera a mí tomar una decisión de inversión. Entonces, digamos que todo estaba pensado muy para las grandes empresas, para las multinacionales, las que cotizan en bolsa, las que recaudan dinero del público, que eso es básicamente lo que hacen las grandes empresas, las que cotizan en bolsa, y se les había olvidado las medianas empresas, que están en Estados Unidos son muy fuertes, ¿sí? Y entonces, pues digamos que comienzan a decir, ay, hijo de mi chica, esto que hicimos para las grandes empresas no aplica del todo para las pequeñas y medianas empresas. Entonces nos va a tocar hacer otro estándar para ese tipo de empresas específicamente. Y ahí es cuando en este año, en el 2009, se pellizcaron y dijeron, no, empecemos a trabajarle a un estándar diferente al de las grandes empresas y orientado 100% a las pymes. ¿Ok? Y en ese año 2009, los líderes del G20, las 20 economías más fuertes del mundo, apoya el trabajo de la Junta del IASB y Japón aprueba una hoja de ruta para implementar las NIF. ¿Ok? Obviamente aquí en el año 2009 Colombia también alzó la mano y dijo, no, yo me meto a eso, me interesa, con el cuchillo que le estaba poniendo el Fondo Monetario Internacional. Y en el 2010, la Fundación NIF lanza un programa para consultar más ampliamente con los inversores. Entonces comienza como a darle unas guías, a darle unas pautas a los inversores, como diciendo, oiga, mire, usted antes de irse a invertir, consulte esto, lea esto, vea este video, a ver si eso le da más luces, tiene usted más herramientas para poder tomar una decisión más informada antes de ir a invertir. ¿Ok? En el 2011, la IASB presenta el análisis efecto integral como parte del proceso debido y síndicos
establecen en el IASB el grupo de economías emergentes. Y aquí ya Canadá comienza en este año 2011 la implementación de las NIF. Bueno, comienza a utilizar las NIF. Ya había empezado a implementarlas de tiempo atrás, pero básicamente ya en el 2011 fue cuando dio el salto y se metió de lleno ya a andar y a hacer todo el tema contable en Canadá bajo el estándar internacional. En el año 2012 la Fundación NIF completa las revisiones, la revisión denominada estrategia y abre oficina regional en Asia y Oceanía y también en Tokio. ¿Ok? El Consejo presenta el programa de investigación en Argentina, en México y en Rusia, y estos comienzan a utilizar las normas NIF. ¿Ok? Ya en el año 2014 emiten la NIF 9, denominada Instrumentos Financieros, completando, digamos que fue como la forma de responder ante la crisis que se había presentado en el 2008. Tarde sí, porque fue después de 6 años, pero digamos que eso ha evitado que se sigan presentando más crisis a futuro. ¿Listo? La Fundación NIF y la Autoridad Europea de Valores y Mercados NIF firman una declaración conjunta de los protocolos de ese estándar, específicamente allá en Europa. Y en el 2015, China reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia con las normas NIF. Y aquí en ese mismo año la Comisión Europea publica una evaluación positiva de 10 años de uso de las normas NIF en Europa y digamos que eso empieza a dar como un aliciente al resto de países que habían alzado la mano y a decirles, oiga, sí se puede, mire que toda Europa fue capaz de pasarse a NIF. Entonces, si lo pudimos hacer más de 20 y pico de países que pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, pues digamos que usted solito lo va a poder hacer. Hágale, anímese. Y luego, por allá en el año 2016, el Consejo completa la segunda consulta de agenda y establece una mejor comunicación de la información financiera. Indonesia reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia con las normas NIF y la Bolsa de Tokio anuncia que más de 140 empresas japonesas han adoptado o piensan adoptar las normas voluntarias de NIF. ¿Ok? Esto en Japón tiene un gran problema. ¿Por qué hay un gran problema en Japón? Porque digamos que Japón tenía una mala práctica a nivel contable y era que todo lo que eran, digamos que yo soy Mitsubishi y yo Mitsubishi voy y pido un préstamo a un banco y le digo, mire, necesito 100 millones de dólares. ¿Listo? ¿Y usted quién es? No, soy el dueño de Mitsubishi. Ah, no, listo, listo de una. Entonces me aprobaban esos 100 millones de dólares. ¿Y yo qué hacía? Yo los metía como si fuera un ingreso en mi contabilidad. Entonces, no creaba la obligación financiera para con el banco, sino que lo pasaba directamente como si hubiera sido un ingreso. Obviamente eso inflaba mis cifras y me daba una mayor solidez. Y eso hacía que cuando una persona quería comprar acciones de Mitsubishi y veía esas ventas que subieron en 100 millones de dólares de un momento a otro, dice, no, aquí es donde me voy a tapar en dinero. Eso comienza con la implementación de las NIF a decirle, no, chiqui, eso está mal, eso no lo pueden seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes están engañando a las personas y eso no es lo que nosotros estamos persiguiendo. Entonces, o cambian o se salen del estándar, porque no vamos a permitir que eso siga pasando. Entonces le hacen su jalón de orejas y en ese momento Japón dice, ay, hijo de mi chica, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces, pues no le queda de otra a las empresas, como ya se descapitalizan y ya las NIF les dicen, me hace el favor, esos ingresos me los reclasifica como un verdadero pasivo, porque eso es un pasivo, usted debe esa plata, entonces me lo reclasifica y comienza entonces ahí sí a verse la verdadera situación financiera de las empresas. ¿Y esto qué hace? Pues genera en un gran problema, y es que las empresas empiezan a descapitalizar. Como no tienen ya muy buena liquidez y van a ir a pedir un préstamo, el banco les dice, no, papá, usted ya no tiene plata. Le digo, no, yo no le puedo prestar, usted es un riesgo para mí. Entonces, no puedo. Entonces,
comienza el gobierno japonés a decir, miércoles, mis empresas se van a acabar, yo no puedo permitir que esto siga pasando. ¿Y qué hace? Pues la fácil, le dijo al Banco Central japonés, le dijo, venga hermano, hágame un favor, préstele esa platica a las empresas que vengan a pedirle dinero prestado. ¿Listo? Hágame el favor. ¿Ellos con qué le van a responder? Ellos le van a dar acciones para que usted tenga garantía de que ese dinero se lo van a devolver. Ah, bueno, listo. Es así como el banco japonés es el mayor accionista de todas las empresas en Japón. ¿Ok? El Banco Central, lo que es el equivalente al Banco de la República aquí en Colombia, el Banco Central japonés, le pertenecen más del 70% del sector empresarial de Japón. Imagínense esa situación, ¿ok? Bien complejo, bien delicado, pero fue la manera que encontraron ellos de tener ese tipo de financiación directamente por parte del gobierno japonés. Y ahí también, digamos que eso muestra cómo de pronto un banco central puede empezar a tener ese tipo de comportamientos, ¿sí? El Banco Central de Suiza tiene una cuestión muy similar, y es que si alguna empresa, por ejemplo, algún Google, algún Facebook, algún Amazon, necesitan dinero, pues ellos no se van a ir a meter a un banco y a decirle, oiga, présteme para que le presten el dinero, obvio, porque se lo van a prestar, pero a una tasa de interés más alta, porque si no, este man tiene plata, ¿sí? Entonces ellos que dicen, no, yo más bien, ¿sabe qué hago? Me voy para Suiza, busco, le golpeo al señor Banco Central de Suiza y le digo, hágame un favor, cómpreme estas acciones en calidad de préstamo y yo cuando tenga el dinero se lo devuelvo, ¿ok? De esa manera, el Banco Central de Suiza, o sea, el Banco de la República suizo, ¿qué hace? Pues también se está convirtiendo en uno de los mayores accionistas de estas grandes empresas. Entonces, casi que podemos decir que ese Banco Central suizo invierte en bolsa, ¿sí? Entonces, dése cuenta de las dinámicas que pueden llegar a tener los bancos centrales de los países. Y en el año 2017, la Fundación NIF lanza su nuevo sitio web y digamos que las normas NIF requieren o permiten o son permitidas en 138 de 150 jurisdicciones evaluadas. Arabia Saudita requiere el uso de las NIF a partir del año 2017, es decir, esto ya se volvió mundial, ¿sí? China, que era uno de los países que se veía más reacio a implementar el estándar internacional, se alineó, ¿sí? Todavía tiene unas debilidades, pero ahí va, a trancas y mochas, como dicen las mamás, pero ahí lo va sacando, ¿sí? Y eso sí que era importante, ¿por qué? Porque la contabilidad china también era una maraña de cosas ahí que solo la entendía el gobierno y nadie más. Entonces, no era nada confiable invertir en ese mercado chino, ¿ok? Entonces, esto es básicamente como una línea de tiempo que nos muestra cuál fue el nacimiento de las NIF, que nacieron como NIC, pero que van terminando en convertirse en unas NIF. ¿Listo? Entonces, sucede que con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 acá en Colombia, ¿sí? O sea, en este año fue cuando Colombia alzó la mano y dijo, oiga, yo quiero las NIF. Y dijeron, ok, listo, entonces formalícelo. Y lo formalizaron mediante esta ley, la ley 1314 del año 2009. Mediante esa ley, digamos que el Estado colombiano empezó a liderar la implementación y el proceso de convergencia hacia lo que son los estándares internacionales de contabilidad, que en Colombia las empresas deben implementar y aplicar al interior de sus organizaciones, y de esa misma manera también se establece todo un calendario y con base en ciertas características específicas del sector empresarial, se empiezan a crear unos grupos o unos conglomerados económicos en el país y se crean 3 grupos específicamente. ¿Con qué objetivo? Para poder definir claramente cada uno de los procesos que deberá seguirse en la fase de implementación de ese estándar internacional. ¿Ok? Desde luego, pues, para las empresas que en Colombia están en la obligación de llevar contabilidad, era las que les aplicaba esta norma. ¿Ok? Entonces, se establece un calendario de estricto cumplimiento,
¿sí? Se dice, bueno, las empresas del grupo 1 tienen que implementar al 2015 ya deben estar con el estándar internacional. Miércoles. ¿Y quiénes son grupo 1? Ah, sí, se me había olvidado decirles. Grupo 1 son las empresas que cotizan en bolsa y recaudan dinero del público, etcétera, etcétera. O son multinacionales que tienen filiales y sucursales, etcétera, etcétera. Y comienza a segmentar ese mercado empresarial y a categorizarlo de esa manera. ¿Para qué? Para poder agilizar el proceso de implementación. Y por último, pues digamos que se agrupan los conglomerados económicos del país en 3 categorías: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. Recuerden, el mercado empresarial en Colombia está constituido por un 5% que lo conforman las grandes empresas del país. El 5% no más, ¿ok? El otro 10% lo conforman pymes. Y el otro 85% son las microempresas. Entonces, las microempresas son las grandes generadoras de empleo en el país y fueron las que más llevaron del bulto con este tema de la pandemia, ¿ok? Entonces, si hoy la cifra de desempleo está por encima del 14%, es gracias a que muchas microempresas en época de pandemia quebraron, ¿ok? Son cifras que son complejas, son cifras que desaniman, pero pues esa es la realidad que vivimos en Colombia, ¿ok? Eh, y por eso el tema de la reforma tributaria que se viene, que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estaba más de acuerdo con la reforma de Carrasquilla que con esta reforma. ¿Por qué? Porque básicamente aquí lo que se le dijo a los empresarios fue: oiga, hermano, écheme una manito. Mire que yo lo he ayudado en las reformas anteriores y le he dado a usted muchos beneficios. Entonces ahora necesito que usted me ayude. Propóngame algo. Entonces los grandes empresarios, obviamente representados por los gremios, por la ANDI, por la Federación de Comerciantes, etcétera, etcétera, dijeron: Bueno, pues sí, hagámosle. Entonces, pues nosotros estamos dispuestos a pagar el 35% de impuesto de renta. Hágale de una. Y pues, ¿qué boba? ¿Cómo así que van a pagar el 35%? Si todos sabemos que en Colombia el gran problema de la desigualdad se vive también a nivel empresarial. La desigualdad no es solamente a nivel de empresas, de personas, también se ve a nivel en el sector empresarial. ¿Por qué? Porque una gran empresa tiene el músculo financiero, tiene toda la capacidad para contratar a un pool de abogados o contratar a un buffet de abogados y decirle: oiga, hágame un favor, necesito que usted me revise todo el estatuto tributario y me diga en qué puedo invertir o de qué beneficios yo me puedo pegar para pagar menos impuestos. Eso lo pueden hacer las grandes empresas. Las pymes o las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, esas no tienen ese músculo financiero para pagar ese tipo de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Que las grandes empresas van a seguir pagando no el 35%, sino que van a seguir pagando el 12, el 15% de tarifa, una vez descontados todos los beneficios a los que ellos se acogen y todos los beneficios que les dio el gobierno, porque ese es el bendito problema que hay, y es que esa cantidad de beneficios, imagínense, en el estatuto tributario hay 228 beneficios tributarios y la gran mayoría de esos beneficios están apuntados a las grandes empresas del país. Entonces, dígame, ¿con qué cara le va a salir usted a un microempresario a decirle: oye, papito, qué pena, pero es que la ANDI me autorizó para que todos ustedes paguen el 35%, pero mis amigos, los del sector financiero y los grandes cacaos empresariales, a ellos sí, pues como ellos sí aprovechan los beneficios, ellos seguirán pagando máximo un 15, un 16, 17% de tarifa, pero a usted le toca el 35%, porque entonces yo de dónde más saco la plata. ¿Ok? Y como la gente se me rebotó y salieron allá a protestar y a hacer y a romper, entonces pues yo no me puedo dar ese lujo. Entonces hágame el favor y me echan la mano. Y esa es la situación. Entonces, un poquito trágico el tema, mis amores lindos, el sector empresarial va a seguir teniendo problemas. ¿Por qué? Porque la carga tributaria se la achacaron a ese sector, al MIPYME,
a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas son las que en realidad van a tener que, como dicen las mamás, hacer de tripas corazón para poder cubrir esas nuevas tarifas que le impuso el gobierno nacional. Entonces, imagínense hasta dónde puede llegar el tema. Pero bueno, esos son los gobiernos que nosotros elegimos y que nos toca, muchachos, empezar a mirar, tener más criterio, empezar a tener, a dedicarnos mejor a estudiar los candidatos para poder elegir mucho mejor de lo que hemos venido haciendo. ¿Listo? Ahora, digamos que la finalidad de adoptar en una organización todo lo que es el estándar internacional va con un único objetivo y es el de generar información útil. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Ahora, esta nueva manera de registrar, de analizar y de interpretar la información contable y financiera implica, en palabras del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que, y él dijo, y cito, el gran reto que debe afrontar la profesión contable, las autoridades de regulación y supervisión, así como los otros interesados de la información financiera de las empresas, es el de facilitar las condiciones necesarias para gestionar los cambios que demanda la aplicación de nuevos principios por personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad. De un conjunto de reglas fuertemente influenciado por requerimientos de las autoridades de regulación o por disposiciones fiscales, se pasará a aplicar un conjunto de principios derivados del objetivo de generar información útil para la toma de decisiones. Por este tema, porque nuestra contabilidad era más fiscal que contable, esa contabilidad, por ese cambio, fue que la DIAN dijo, no, a mí no me gustan las NIF, entonces conmigo no cuenten para eso. Pero es que necesitamos y la información y no sé qué, sí, pero háganle. Ustedes hagan su proceso de convergencia, pero a mí me siguen pagando bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, bajo la contabilidad antigua. Eso pasó como durante 2 años. Ya después el tema entró en cintura, la DIAN también dijo, bueno, sí, esta bien me toca, porque es que no tenía ninguna presentación. O sea, ¿cómo era posible que todas las empresas se dieron la pela de implementar el estándar financiero para que toque llevar doble contabilidad? Una con el estándar internacional y otra para poder pagar los impuestos. Entonces, eso no tenía ningún tipo de presentación. ¿Ok? Entonces, fue algo de lo que hubo necesidad de empezar a implementar y poder como limar asperezas en lo que estaba ocurriendo al interior del país. Ahora bien, más allá de lo que fue la implementación, un aspecto que toma especial importancia dentro de la aplicación del modelo es la adecuada lectura e interpretación de esa información que está plasmada en los estados financieros que, bajo este nuevo esquema, deben ser presentados ante los grupos de interés de las empresas. ¿Qué es un grupo de interés? La junta de socios, ¿sí? Un grupo de interés puede ser el sindicato de la empresa, si es que hay un sindicato, o por lo menos los empleados necesitan saber cómo está la empresa para poder decir, ok, yo aquí puedo tener un plan de carrera. Yo sé que ustedes los millennials ya no piensan en eso, pero digamos que uno lo contemplaba, uno decía, bueno, ¿y esta empresa qué tal? No, esta empresa es sólida, no sé. Bueno, entonces yo voy a empezar a formarme, yo estoy trabajando en tal área, me voy a empezar a capacitar para seguir escalando al interior de la organización y con base en el organigrama, uno va creando como una ruta de formación para poder seguir trabajando en esa misma empresa. ¿Por qué? Porque la empresa va bien y si a la empresa le va bien, pues obviamente también me tendría que ir bien, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, ese puede ser un grupo de interés. Otro grupo de interés pueden ser las entidades financieras, a donde usted va a ir a pedir préstamos, ¿sí? Otro grupo de interés es el Estado. ¿Por qué? Porque es que con base en esos estados financieros es que usted le va a pagar los impuestos al Estado. Entonces, a él le interesa saber cómo leer esa información que usted está plasmando en sus estados financieros. Y esto no solamente, digamos que no solamente aplica para temas al interior del país, ¿sí? Es decir, no solamente estamos hablando del Estado, no solamente estamos hablando del sector financiero, de los empleados, de los proveedores, etcétera, etcétera, sino que también hay que verlo con ojos internacionales. Si usted quiere abrir su mercado, pues es muy chévere que haga parte de la bolsa de valores
de Nueva York, que haga parte de la bolsa de valores de Tokio, y en fin, ese tipo de bolsas de valores en donde eso da caché, da prestigio y como que usted ya empieza a aparecer en el radar de los grandes inversionistas. Entonces también no solamente era cubrir esas necesidades del ámbito nacional, sino también proyectarse al ámbito internacional, ¿ok? Y en este sentido, una mala interpretación derivada de una inadecuada presentación de esa información o de esos estados financieros, pues muy seguramente puede llegar a acarrear problemas al interior de la misma sociedad comercial y ante los entes estatales colombianos que, pues de una u otra manera, están encargados del control y la vigilancia de la labor empresarial. Entonces, es ahí como surge lo que es la interpretación de los estados financieros y se dice que por interpretación debemos entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basados en el análisis y la comparación. ¿Ok? Por eso es que a partir de la implementación del estándar internacional, toda la información que se presenta en esos estados financieros debe ser comparable, ¿ok? Mínimo un periodo anterior, ¿ok? Esa interpretación básicamente consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros basados en el análisis y la comparación. Digamos que esa interpretación es básicamente la emisión de un juicio, de un criterio o de una opinión de la información contable de una empresa por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y su presentación. Y por interpretación también se entiende que es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio para poder apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a la situación financiera que presenta una empresa. Entonces, básicamente, ese es los diferentes conceptos que hay frente a la interpretación y específicamente de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, digamos que con la globalización y todo lo que es la rápida evolución de los negocios, las relaciones económicas se han ido fortaleciendo cada vez más, ¿sí? ¿Y por qué se han ido fortaleciendo? Porque los países, a través de esos tratados de libre comercio, de esos convenios, de esas alianzas, de esos acuerdos, entre muchos otros documentos que firman, han permitido a las empresas acceder a nuevos mercados transnacionales. Y aquí hay que aclarar algo, y es que algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas es no contar con sistemas de información contable y financiera que sean uniformes para su comunicación, para sus análisis, para su interpretación y que eso les pueda permitir utilizar unas políticas armonizadas a nivel mundial en donde digamos que la información reportada por las empresas sea comprensible y fácil y digamos que goce de una fácil interpretación, pero en cualquier lugar del mundo. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, esta tendencia hacia las NIF hace que Colombia actualmente, como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, adquiera un compromiso y una necesidad por adherirse a dicha normatividad. ¿Ok? Entonces, digamos que Colombia estaba presionado por muchos lados, pero había que dar el salto. Gustenos o no, son de esos males necesarios que hay que sacar adelante, ¿sí? No nos podemos quedar ahí atrás de esa evolución. Ahora, digamos que con la acogida del nuevo modelo, como lo señalan diferentes estudiosos del tema, pues prevalece la esencia y la materialidad de los hechos económicos sobre la forma. ¿Ok? ¿Y eso qué implica? Que las entidades de tipo empresarial le van a dar otro enfoque a la producción de informes financieros y más allá de solo atender a los requerimientos fiscales de entidades estatales como la DIAN, ¿sí? Sino que ahora van a dirigir sus esfuerzos en la preparación y presentación de informes que reflejen de manera más clara, de manera más fidedigna, la situación económica y financiera de las organizaciones. Entonces, básicamente, todas las empresas, ¿sí? Se dieron cuenta, dijeron, uy, hijo de mi chica, y entonces, y la DIAN, ¿y qué nos irá a decir la DIAN?
Pues nada, ¿qué nos puede decir? Esto es una orden presidencial, es el gobierno el que nos mandó a hacer eso. Si entre ellos no se ponen de acuerdo, problema de ellos. Nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que yo, empresa, implemente las NIF, yo voy a tener un mercado, voy a tener acceso a otro tipo de mercados, a los mercados internacionales. Entonces, a mí me conviene eso. ¿Listo? Entonces, es así como estas empresas empiezan a destinar todos los esfuerzos para dejar de preocuparse por tener una contabilidad netamente tributaria y pasar a convertirse en una contabilidad que en realidad arroje información financiera, pero una información financiera fidedigna y que muestre realmente la situación económica y financiera de estas organizaciones. ¿Ok? Eso es básicamente lo que, digamos que era la coyuntura que teníamos inicialmente. ¿Sí? Porque a todos nos daba miedo decir, bueno, ¿y la DIAN? ¿Y ahora qué irá a decir la DIAN? ¿Y si la DIAN no quiere? ¿Y si la DIAN esto? ¿Y si la DIAN aquello? Pues nada, teníamos que hacerlo y se logró hacer, ¿sí? Ya miraremos qué pasa aquí en adelante, volverá la DIAN a molestar, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pues nos tocará ajustarnos, pero ya dimos el salto, ¿ok? Y pues digamos que el camino no ha sido todo color de rosa, han habido muchos problemas, ¿sí? Digamos que las NIF cobran vigencia en nuestro país a raíz de la expedición del decreto 3022 de 2013, el cual obliga a las empresas colombianas a replantear la forma en cómo se registra e interpreta la información financiera como una forma de poder insertarse en las nuevas dinámicas que exige específicamente un mundo globalizado tanto en lo cultural, lo social y lo económico. ¿Ok? Entonces, digamos que desde un enfoque económico, Ruiz en el año 2008 destaca que muchos de los estados financieros que las empresas colombianas presentaban no correspondían a los modelos utilizados en otros países, lo que necesariamente acarreaba desconfianza al existir la posibilidad de no reflejar la situación económica de las empresas. Considera que, dada la globalización y la firma de tratados de libre comercio con diferentes países, se hace imperativa la adaptación de tales estándares y así poder llegar a generar empleo y desarrollo que aporte al crecimiento económico y social de nuestro país. Entonces, ese decreto, el 3022 del año 2013, digamos que con esa norma, ¿qué se hizo? Pues básicamente se establecieron unos conceptos como los instrumentos financieros, conceptos como inversión en asociados, conceptos como los inventarios, como la propiedad, planta y equipo, conceptos como obligaciones laborales, contingencias, ingresos, etcétera, etcétera. Todo esto a través de unos procesos de tipo administrativo, financiero, contable y operativo. ¿Para qué? Para que arrojen unos indicadores de rentabilidad, unos indicadores de crecimiento y de endeudamiento, entre muchos otros más indicadores. ¿Ok? Entonces, digamos que de todo lo que hemos hablado, es fácil deducir que esa implementación de las NIF va dirigido principalmente a usuarios de la información financiera como proveedores, como accionistas, como entidades financieras, como el gobierno, como los empleados, entre muchos otros más. ¿Ok? Y aquí viene algo muy importante y es cuál ha sido la evolución normativa contable en nuestro país. ¿Ok? Entonces, digamos que esa evolución de la normativa contable en Colombia ha venido avanzando de la siguiente manera. Digamos que hay 4 momentos específicos. El primero es el momento hispánico, ¿sí? Que se toma desde la colonia hasta 1853. En esta primera etapa, digamos que nace el primer código de comercio que abarca desde la época del descubrimiento de América con la introducción de las primeras normas que los españoles influenciaron en las tierras colonizadas, como las conocidas como pragmáticas de Cigales y las ordenanzas de Bilbao. Ahí, pues básicamente, ¿qué se hacía? Reglamentaba lo que era llevar los libros de contabilidad y un manual en lengua castellana por partida doble, así como guardar y custodiar los libros como elemento probatorio, acarreando sanciones a los comerciantes que no cumpliesen lo dispuesto en la ordenanza. ¿Ok? Entonces, todo esto fue heredado y casi que heredado como metido a las malas por los españoles que nos vinieron a conquistar. ¿Ok? Entonces, digamos que con esa aparición en España en 1680 de las leyes de los reinos de las Indias,
surgen nuevas normas impositivas y también surgen asuntos de tipo constitucional, jurídico y comercial. Y es así como por allá en 1805, eh, digamos que se expide la novísima recopilación y con esa norma que se hizo, se buscaba regular las actividades mercantiles, se buscaba regular la moneda, los bancos, el comercio, los tribunales, todo lo que eran las pesas y las medidas también estaba regulado por esa norma, y digamos que habían otras más que también entraron a quedar reguladas por esa norma denominada la novísima recopilación. Entonces, digamos que la conformación de la República no significó un desprendimiento inmediato de las políticas en materia contable. Es así como esas ordenanzas de Bilbao se extendieron hasta mediados del siglo XIX, donde las ideas liberales, digamos que eh, propendieron por darle un nuevo rumbo a la naciente economía nacional. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo a los acontecimientos históricos que se estaban dando en diferentes partes del mundo. Y es por eso que se expide en ese año, en 1853, el primer Código de Comercio colombiano. ¿Ok? Pero luego viene otra etapa, viene la etapa patrimonialista, o sea, la primera fue la hispánica, la segunda es la patrimonialista, que es desde 1853 hasta 1918. Y aquí, pues, surge el establecimiento del impuesto de renta. Se inicia con la expedición del primer Código de Comercio de 1853 y finaliza con la implementación del impuesto de renta, lo que marca un hito en la medición que se hace del patrimonio del comerciante, dando inicio así a las primeras etapas del derecho contable colombiano. Y esta etapa se caracteriza porque rompe con el pasado colonial. Nos desprendimos de esas ordenanzas de Bilbao y ya nos empezamos a regir por un código de comercio propio y se empiezan a crear nuevas reglas y nuevas obligaciones específicamente para los comerciantes. ¿Ok? Entonces, básicamente, digamos que con la expedición de ese código de comercio, de ese primer código de comercio, el cual, digamos que según unos referentes históricos, es una fiel copia del Código de Comercio que fue promulgado en España por allá en 1829. Y ese código, ¿qué hizo? Suprimió las ordenanzas de Bilbao de 1737. ¿Ok? Entonces, digamos que dentro de los cambios más representativos que trae este nuevo código, en lo que tiene que ver con la contabilidad, es que obliga a los comerciantes a llevar los libros de contabilidad en los que se consignan la famosa cuenta y razón de las operaciones comerciales. Y para eso se implementan 3 libros. Se implementa el libro diario, el libro mayor o libro de cuentas corrientes y el libro de inventarios. ¿Ok? Digamos que en esa época, el sistema de contabilidad que se adopta con el primer Código de Comercio es de partida doble, es decir, con un débito y un crédito. Y se implementa un sistema de causación en el cual día a día se registran las operaciones determinando quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores. ¿Ok? Luego de eso, por allá con la Constitución del 58, al Colombia constituirse como un Estado federado, es decir, en esa época Colombia no era un Estado de derecho como lo conocemos hoy, un gobierno central con, ¿cómo se dice? Un gobierno netamente central con delegaciones descentralizadas. Creo que es así más o menos lo que dice. En esa época no, en esa época funcionábamos como Estados Unidos. Cada departamento, cada estado tenía la obligación de crear sus propios impuestos, de poder desarrollar su propia economía para poderse sostener. ¿Ok? Eso fue por allá en esa época de 1858. Y digamos que los estados quedan con una autonomía para poder establecer su propia legislación comercial. Y en esa época se destacan los códigos de comercio de los estados de Panamá, porque pues Panamá todavía era de Colombia, el código de comercio del Cauca y el de Cundinamarca. Y por esa época, después del 53 vino en el año 1886, otra constitución que fue la que dijo,
mis amores lindos, esto de Estado federado no nos conviene. ¿Por qué? Porque es que aquí esto es muy desigual. Hay unos estados que tienen muchos recursos, hay otros que no tienen nada y esos se nos van a morir de hambre. Entonces, mis amores lindos, vamos a convertirnos en un estado unitario y centralista, bajo el cual en 1887, es decir, un año después de la Constitución, se acoge para toda la nación el Código de Comercio que promulgó en su momento el Estado de Panamá. Luego viene una tercera época, la época fiscalista, desde 1918 hasta 1986. Aquí surge la primera norma autónoma en materia contable. Entonces, este es el hito que marca el inicio de este periodo en la historia contable de nuestro país, es la aparición del impuesto de renta en el año de 1918, ¿sí? Y se dice que es fiscalista en la medida que el Estado cobra protagonismo en todas las esferas económicas de la nación. La regulación de las normas contables pretenden medir las rentas y el patrimonio de los contribuyentes de tal manera que cumplan cabalmente sus obligaciones tributarias. Entonces, digamos que por allá en los años 20, en Colombia se caracterizan por cierta prosperidad, una parte, bueno, digamos que se caracterizan por cierta prosperidad. Esa década se caracteriza por esa época de prosperidad, en parte ¿por qué? Porque había un abundante crédito externo, ¿sí? Y también por la indemnización de los Estados Unidos por la anexión del Canal de Panamá. Entonces, por eso pues, le entró una platica a Colombia y pues, yo creo que eso también se perdió. Pero bueno. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos presiona al gobierno colombiano ¿para qué? Para que acepte una misión de expertos y de esta manera poder garantizar el equilibrio financiero para la recuperación de todos esos créditos que las entidades financieras estaban otorgando en nuestro país. Y es así como surge la misión Kemmerer. Y es una misión que llegó a Colombia en 1923. Y esa misión, digamos que traía unos proyectos bajo el brazo, algunos proyectos relacionados con el desarrollo de procesos contables que respondan a la nueva dinámica económica, producto de la inversión extranjera que llega a Colombia. También digamos que bajo esa misión Kemmerer se implementa en Colombia el Banco de la República como esa única entidad que no solamente es la que va a tener el poder de imprimir el dinero, ¿sí? De tener la única imprenta de billetes en Colombia, sino que también se va a encargar de todo lo que es la política monetaria y la política fiscal en el país, ¿ok? Pero dependiendo del gobierno. Entonces, digamos que en materia contable, el Congreso de esa época aprobó, estamos hablando de 1923, ese Congreso aprobó la Ley 45 sobre establecimientos bancarios y aprobó también la Ley 42 de ese mismo año de 1923 sobre la organización de la contabilidad nacional y la creación de los departamentos de contabilidad y contraloría en las entidades públicas, ¿ok? Básicamente el espíritu de esas leyes, digamos que es dar a la contabilidad un papel protagónico en el desarrollo tanto del sector público como privado. Luego surge también lo que es la Ley 58 y en esa ley específicamente se establece como norma para todas las sociedades la conformación de los métodos de contabilidad iguales. Sus libros también digamos que cada empresa debería conformar sus libros contables, los balances y la obligación de presentar al menos una vez al año el balance general de sus negocios. Y un hecho importante de esta etapa fiscalista es que dota a la Superintendencia de Sociedades de unas facultades para poder visitar a las sociedades anónimas del país, verificando el cumplimiento del objeto social y si se lleva la contabilidad de acuerdo a la ley. ¿Ok? Entonces, digamos que le da ese gran poder a la Superintendencia de Sociedades, diciéndole, usted tiene autoridad para llegar y visitar a cualquier sociedad anónima que a usted se le ocurra, ¿ok? Pero, pues, como decía el tío de Spider-Man, es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Eso, digamos que también derivaba, no solamente en que yo, ay, sí, voy a ir a visitar Bavaria,
Ok, ¿y qué sacó usted de esa visita? Muéstreme un informe que también se lo tiene que compartir a la empresa porque la empresa tiene que decir, bueno, este man encontró algo mal en mi organización, ¿cómo me voy a corregir? Pero eso no era simplemente ir a visitar, escarbar libros, sacar información y perderse. Eso tenía que derivar en un informe y un informe que tenía que ser socializado con el gobierno y con la misma empresa. ¿Ok? Por allá en 1961, en ese mismo periodo fiscalista, se confiere plena prueba probatoria a los libros y papeles de contabilidad en las controversias con el Estado. Entonces ya se vuelve es un documento que yo tengo que conservar muy bien. ¿Por qué? Porque en el momento en que el gobierno me requiera, yo me debo presentar con esos papeles y eso me puede o salvar o me puede hundir. Pero digamos que se convierte adquiere ese papel protagónico en conflictos. ¿Listo? Eh, ¿Qué más pasó en esa época? Bueno, por allá en 1965, pues Colombia todavía bajo su espíritu fiscalista, hace referencia al IVA y digamos que mediante la ley 63 de 1967 dicta unas normas contra la evasión y el fraude a los impuestos sobre la renta e introduce definitivamente la retención en la fuente para los asalariados, entre otras disposiciones. Entonces ya digamos que esa época, esa década de los 60 fue muy importante sobre todo para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tenía que empezar a fiscalizar las organizaciones porque algunas podría ser que no estuvieran pagando lo que debería pagar, ¿ok? Desde el aspecto tributario. ¿No? Y por allá en el 74 se promulga una nueva reforma tributaria que elimina un importante número de exenciones y deducciones y se elevan las tasas impositivas. Se reorganiza el impuesto de renta, el impuesto sobre la renta y complementarios, y nace un decreto reglamentario en el año 83, que es el decreto 2579. ¿Y ese decreto qué hizo? Pues básicamente fijó los lineamientos sobre movimientos contables de utilidades en el exterior. ¿Ok? Y bueno, eso creo que fue lo más importante de ese periodo fiscalista. Y pasamos al último periodo, que es el periodo conocido como un periodo de normalización contable, que abarca desde el año 86 hasta nuestros días. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese periodo de normalización contable, digamos que en esa época nace el decreto 2649 del año 93, que es el que fija los lineamientos básicos en materia contable para las personas que estuvieran obligadas a llevar contabilidad, personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad. Nace también lo que es el decreto 2650 del mismo año de 1993 con el Plan Único de Cuentas, que básicamente lo que busca ese Plan Único de Cuentas es la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes. ¿Con qué objetivo? Poder permitir la transparencia de la información contable y ahí de la mano, pues que la información fuera clara, fuera confiable y fuera comparable. ¿Ok? Entonces digamos que es claro que la información financiera en Colombia, que principalmente se había venido preparando con base en los principios señalados en el Código de Comercio y los decretos 2649 y 2650 del 93, debían responder de manera paralela a los requerimientos emanados ¿de qué? De la Ley 1314 del año 2009, la cual, pues ya lo hemos dicho, es la que establece el estándar internacional en Colombia, un estándar internacional de forzosa acogida por parte de las empresas colombianas para la presentación de estados financieros según el calendario que habían definido eh, los entes encargados. Y teniendo en cuenta el impacto eh, que la aplicación de esa ley, la 1314 de 2009, tuvo para Colombia, entonces digamos que esta ley la vamos a tener que seguir analizando en diferentes presentaciones porque ese fue el origen, ese fue lo que dio el nacimiento y la implementación del estándar internacional en nuestro país. ¿Listo?
El decreto 2649, pues ya lo hemos visto en otras presentaciones, esto es muy escueto. Digamos que bajo ese decreto 2649 se habían creado unos estados financieros de propósito general y unos estados financieros de propósito especial. Dentro de los de propósito general se contemplan como estados financieros básicos el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Y en segunda instancia, unos estados financieros consolidados, aquellos que presenta un ente matriz y sus subordinadas. Entonces ahí está un estado de situación financiera, el de resultados de las operaciones, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y el de flujo efectivo, pero ya consolidados. Y aparecen unos estados financieros de propósito especial, como el balance inicial, estados financieros de periodos intermedios, estados de costos, estados de inventarios, estados financieros extraordinarios y estados de liquidación. ¿Listo? Digamos que eso estaba contemplado dentro de ese decreto 2649. También, ¿qué tenía? Digamos que desde ese punto de vista, los elementos de los estados financieros, de acuerdo al decreto 2649, contemplaba lo que era la definición del activo, del pasivo, del patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, todo lo que hablaba acerca de la corrección monetaria, las cuentas de orden contingentes, cuentas de orden fiduciarias, cuentas de orden fiscales y cuentas de orden de control, que todo esto muere con la entrada en vigencia del estándar internacional. Básicamente, aquí, ¿qué es lo que dice? Entra en detalle con las definiciones de los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, ¿ok? Que es más o menos lo que encontramos hoy en día en el estándar internacional, pero desde el marco conceptual. ¿Listo? Ese decreto 2649 tenía la siguiente estructura, tenía 4 títulos. El título 1 era el marco conceptual de la contabilidad, que tenía lo que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, sus objetivos, sus cualidades, sus normas básicas y los estados financieros y sus elementos. El título 2 hablaba acerca de las normas técnicas, entonces hablaba de unas normas técnicas generales, de unas específicas y de unas sobre revelaciones. Y el título 3 habla acerca de las normas sobre el registro y los libros y el título 4 de las disposiciones finales. Y ya, entonces, entramos directamente con lo que son las NIF. Básicamente, digamos que la ley 1314 de 2009, que es la que trae la implementación de ese estándar internacional, aquí entonces nos toca decir que esta ley ordena la emisión de normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. No es solamente las NIF, esto trae otro paquete por debajo. Y con esas, básicamente, ¿qué se busca? Mejorar la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial en Colombia. Entonces, el propósito principal de esta ley, la 1314 del año 2009, tal como se desprende de lo estipulado en el artículo 1, es básicamente apoyar la internacionalización de las relaciones económicas. Y para eso se da inicio al proceso de convergencia hacia normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. ¿Bajo qué? Bajo esos estándares internacionales de aceptación mundial. Entonces tenemos que en estas NIF tenemos por un lado las normas de contabilidad y de información financiera y por el otro las normas de aseguramiento de la información. Dentro de estas normas de contabilidad y de información financiera tenemos unos postulados, unos principios, unas limitaciones, tenemos unos conceptos. Tenemos las normas técnicas generales, específicas, especiales, unas normas sobre revelaciones, que si se dan cuenta son casi como las mismas que teníamos en la contabilidad antigua, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, unas interpretaciones y guías que permitan identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente económico de una forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. ¿Ok? Y las normas de aseguramiento de la información hacen referencia a las normas éticas, a las normas de control de calidad, a las normas de auditoría de información financiera y a las normas de auditoría integral. ¿Ok? Eso era lo que venía empaquetado dentro de esta ley 1314 del año 2009. ¿Listo? Luego viene todo lo que es y esta parte sí es bien importante, y precisamente porque es tan importante,
la vamos a dejar para la próxima sesión y es la evolución de la normatividad en NIF. Entonces es una línea de tiempo que nos muestra cómo ha venido evolucionando el estándar internacional en nuestro país en diferentes momentos de tiempo. ¿Ok? Entonces, luego de eso, pues seguimos ahondando un poco más en lo que son las NIF, pero ya de una manera mucho más clara para podernos meter en el ejercicio en donde vamos a ver cómo se hizo el proceso de convergencia de estados financieros bajo la contabilidad antigua, lo que eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, versus las NIF. ¿Ok? Entonces vamos a ver un balance de una entidad comercial, cómo estaba estructurado, cómo fue que tuvieron que hacer para poder pasarse a dar ese salto a las NIF, qué tipo de operaciones tuvieron que hacer, cómo afectó eso el efectivo, cómo afectó las inversiones, cómo afectó los inventarios, qué pasó a nivel de cuentas por cobrar, qué había que hacer para podernos pasar al estándar internacional, qué pasó en definitiva con el activo no corriente, qué pasó con la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Eh, ¿Qué pasó con otros activos? De la misma manera, nos metemos con los pasivos, ¿sí? Y empezamos a analizar cuenta por cuenta para determinar qué se hizo, cómo se hizo, cuál fue la metodología que se utilizó. Y luego entramos de lleno a lo que es una conciliación patrimonial, para entender en qué consiste la conciliación patrimonial, hablar de esa famosa hoja de trabajo, que era en donde se plasmaba, por un lado, las cuentas y las cifras que teníamos en la contabilidad anterior, en los principios de contabilidad generalmente aceptados, cuáles habían sido las eliminaciones, llevándolas al débito o al crédito, qué ajustes había que hacer, cuáles eran las reclasificaciones y cuál era el saldo que en definitiva pasaba al estado de situación financiera de apertura. ¿Ok? Y ya con eso, entonces, pasamos a lo que es el análisis de indicadores después de haber hecho el proceso de NIF. Es decir, cómo estaba, ¿y qué pasó acá? Eh, cómo, cómo estaban esos indicadores financieros con los principios de contabilidad generalmente aceptados y cómo quedaban después de haber hecho el proceso de convergencia. ¿Ok? Esto pues tiene muchas más arandelas, pero pues básicamente esto es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud, alguna duda al respecto. No, señor, esperarlo difícil. No, esto no es tan Una complejo. preguntita, profe. Dime. Profe, una preguntita, bueno. Hablando Sí, con lo de la línea del tiempo que su merced nos dio de las NIF sí, mundiales, Japón, sí era Japón, ¿sí? En el sí, Japón, 2016. sí. Hacía esas inversiones con un banco, pero entonces no tenía ninguna cuenta del activo por esa inversión, Ellos llevaban ese o para dinero. dónde lo llevaban. Ese dinero básicamente, digamos que era una maraña contable que hacían, ¿Al pero ingreso básicamente de una vez? ¿Como otros ingresos o como ingreso operacional? ¿Cómo lo dejarían? como otros ingresos lo llevaban y eso obviamente pues incrementaba la utilidad de la organización y cuando uno ve en un estado financiero que el crecimiento a nivel de utilidad de un periodo a otro fue exagerado, uno dice, oye, esta es la empresa, ay, en esta voy a invertir y comenzaban las personas a caer en ese tipo de juego o de engaño y pues obviamente invertían ahí su dinero y fue cuando después, con el estándar internacional, se le dijo, usted no me puede seguir haciendo eso. Es que esa es la ventaja que tiene el estándar internacional, que nos sometemos a ese tipo de mandatos, nos sometemos a ese tipo de reglas del juego que impone el estándar internacional. Se supone que ahí están los más duros a nivel contable, que ellos saben qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y aparte de eso, ellos sacan toda una información en donde dicen, mire, estamos pensando implementar este cambio. Usted, señor Colombia, usted, señor Japón, usted, señor Australia, lean este cambio y denme una retroalimentación. Estoy desfasado, esto se ajusta a la realidad económica de su país, estoy cometiendo alguna imprudencia. Dígame, ¿qué puede pasar con esto?
Y entonces cada país, vía cada empresa que pertenece al país, hace una serie de comentarios y dice, mire, sí me parece, esto es bueno, esto no me va a servir tanto, pero no me va a afectar, así que si quiere impleméntelo y si no, pues me da igual, etcétera, etcétera. Entonces, que con base en eso, ese IASB se nutre de esa retroalimentación que le da cada país y logra determinar cuáles son los cambios que tiene que implementar de un periodo a otro, ¿ok? Pero para responderte la pregunta, sí, ese tipo de ingresos o esos, ese manejo contable que hacían las empresas japonesas era orientado a eso. Pedían el préstamo y ese préstamo lo inyectaban como si hubiera sido un ingreso y eso obviamente dispara las utilidades de las organizaciones y las hace más atractivas. Como eran empresas que cotizaban en bolsa, entonces si usted ve que de un momento a otro muchas personas empiezan a invertir, por ejemplo, en Mitsubishi. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había tenido una gran renta, una gran utilidad. Pues usted dice, no, yo me subo a ese avión para poder seguir ganando de la misma manera que están ganando los otros, ¿sí? Entonces era un truco ahí que hacían, pero básicamente era mostrar ese tipo de ingresos como otros ingresos y con base en eso elevar el nivel de las acciones y hacerse más atractivos en un mercado accionario. ¿Ok? No sé si me hice entender. Sí, sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor. Ok, qué chévere. Bueno, pues nada, la próxima sesión, ya hoy creo que cubrimos una gran parte de la teoría. Ya en la próxima sesión nos metemos de lleno con la parte práctica y empezamos a sacar esto adelante. ¿Listo? Pues nada, les agradezco muchísimo. Muchas gracias por la atención y nos vemos en 8 días, ¿ok? Bueno, gracias, profe. Bueno, cuídense mucho. Sí, señor. Gracias, que les vaya bien. Profe, Dime. profe, buenas noches. Hola, buenas Una noches. preguntita, profe, acerca de la actividad. No sé si de pronto ya lo explicó, pero no alcancé. Profe, Cuéntame. la actividad es hacer un video, es que ahí dice hacer ¿cómo es que ¿Una es? Un video, infografía? eso, infografía video o algo así, o sea. Sí, te comento. Básicamente lo que se quiere hacer es, ustedes lo que hacen una infografía del tema que les mencioné ahí. Con esa infografía lo que van a hacer es desarrollar el video. En ese video, en ese video lo que van a hacer es explicar esa infografía de una manera un poquito más detallada para poder comprender la temática que quieren expresar. Es eso, ¿listo? Bueno, porque es que yo estaba mirando que había unos programas donde uno podía hacer como la infografía en video de una vez, entonces yo decía, ¿será así o no? No, pues si lo quieres hacer por ese medio, lo puedes hacer. De pronto es un poquito más complejo. ¿Qué te propongo yo? Pues más bien hazlo en un PowerPoint o de pronto en alguna herramienta que se te facilite hacer una buena infografía y después lo grabas. No, en el video no necesito que ustedes aparezcan ni que ahora me toca destinar del sueldo, ir al salón de belleza y comprarme un traje de luz. No, nada de eso, fresco. No necesito que aparezcan. Lo que sí Bueno, es importante y lo que se va a robar todo el protagonismo del video es la infografía, ¿ok? Esa sí ah, es clave. bueno, señor, listo. Era eso, profe. Muchas gracias. No, Kelly, a ti, gracias por la pregunta. Profe, Jonathan, hola, qué pena, ¿me puede repetir? Lo que pasa es que cuando se iba a explicar se me salió por el internet y no escuché, apenas volví a ingresar. Lo que ok, estás lo de la actividad. explicando de la infografía. Ok, listo. Entonces, básicamente es lo siguiente. Me preguntaba Kelly qué era eso del video, que estaba un poquito confundida con la infografía y el video. Entonces, lo que yo le decía es, no, mira, lo único que hay que hacer es, hagan una infografía del tema que les planteé en la actividad. ¿Qué es una infografía? Es como un mapa secuencial de actividades que se va haciendo. Entonces, por ejemplo, así como yo les mostraba en la presentación, el tema de la evolución normativa de la implementación de las NIF, que era como una especie de línea de tiempo, así pueden hacerla. Una infografía es eso, es mostrar aparte de una información, algo muy corto, en donde eso le sirve a usted para
digamos que hacerse entender o seguir una ruta estipulada en un video y lo va explicando y eso es lo que va quedando grabado en el video, ¿ok? Vuelvo y digo, no necesito que salgan ustedes en la presentación, no, digamos que si salen, muy chévere para conocerlos, pero si no, no hay ningún problema. Yo lo que quiero que se robe el protagonismo en el video es la infografía, ¿listo? Entonces una infografía bien chévere, algo bien dinámico, algo que sea fácil de explicar para cada uno de ustedes, pero que sea fácil de entender para el resto de los compañeros, ¿ok? Es eso básicamente. No sé, Jonathan, si me expliqué. Sí, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, pues nada, muchas gracias. Qué pena robármeles estos 10 minuticos de más. Pero, pues bueno, creo que hacía falta dar un poquito más de claridad y de contexto con la actividad. Muchas gracias a Kelly por la pregunta, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces, pues nada, cuídense mucho y nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias.